Nunca me han gustado demasiado los discos piratas, pero cierta tarde, en una calle olvidada de Springfield, no del Springfield de la televisión, sino de un lugar real, uno que huele a humedad y gasolina, encontré un puesto extraño. Entre montañas de DVD mal impresos, con portadas fotocopiadas en papel barato, había una caja polvorienta. Dentro, en medio de discos rayados de películas de acción, brillaba uno con la palabra Simpsons escrita con marcador negro, mal deletreada. No tenía portada, ni carátula, ni nada más. Solo ese nombre. El vendedor, un hombre de rostro cenizo y ojos hundidos, me dijo algo que aún retumba en mi cabeza. Ese. No deberías llevártelo. No es de risa. Obviamente pensé que era un truco para hacerme comprarlo, así que lo agarré. Era barato, demasiado barato. En mi casa, al meterlo en la computadora, el explorador solo mostraba un archivo titulado NetGoDavi. Lo abrí, pensando que era algún episodio mal grabado. Pero desde los primeros segundos entendí que no era normal. La animación era extraña, más granulada que cualquier episodio que recordara. Colores apagados, como si hubieran sido drenados con cloro. Springfield no parecía Springfield. Las casas estaban torcidas, con ventanas oscuras como cuencas vacías. Las calles estaban desiertas. No había música de apertura, no había risas, ni siquiera el clásico de Simpsons en pantalla. Solo una toma fija de la casa de Flanders, con un cielo de un rojo imposible, como sangre derramada sobre el celuloide. La cámara no cortaba. Permanecía enfocada en la casa, mientras un zumbido apenas audible llenaba el ambiente. No era música, era más parecido al ruido de un televisor encendido sin señal, pero mezclado con un murmullo humano. Después de un minuto eterno, las luces de la casa parpadearon, y se escuchó un chirrido. La puerta de madera se abría lentamente. Dentro apareció Ned. Pero no el Ned amable, sonriente, el vecino siempre perfecto. Este Ned estaba encorvado, con la piel pálida y sin brillo. Sus ojos parecían hundidos, rodeados de ojeras moradas, y su bigote. Su bigote estaba húmedo, como si goteara algo oscuro. La voz en off de Abby Shearer, o lo que parecía ser su voz, salió distorsionada. Hola, vecinillos. El tono era arrastrado, casi un susurro, pero tenía un eco metálico. Tras él, la cámara lo seguía sin cortes, mientras caminaba hacia su sala. Dentro no había muebles, ni decoración alegre. Solo un crucifijo torcido en la pared, manchado, y en el suelo, un libro abierto en una lengua que no reconocí. Los símbolos parecían moverse, como si estuvieran vivos. De repente, Ned levantó la cabeza. La cámara hizo un zoom brusco, acercándose demasiado a su rostro. Sus labios se movieron, pero no fue su voz la que se escuchó. Era un estruendo gutural, algo que parecía venir de debajo de la tierra. Entre ese ruido, pude entender algunas palabras en inglés, arrastradas y profundas. Kill them. All of them. En ese momento, Ned sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. Sus dientes eran amarillos, demasiado largos, casi como cuchillas. La animación dejó de ser la típica de los Simpson y se volvió más realista, demasiado realista, con un detalle grotesco en la piel, como si los dibujantes hubieran querido mostrar cada poro, cada grieta. Entonces, la pantalla se oscureció por unos segundos. El zumbido creció, y juraría que escuché golpes, como si alguien golpeara desde dentro de la pantalla. Cuando la imagen volvió, Ned estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia la casa de los Simpson. El silencio fue total. Ni viento, ni grillos, nada. Solo él, quieto, con los ojos brillando de un blanco puro. Ahí comprendí que ese archivo no era una simple animación perdida. Algo estaba mal. Algo estaba demasiado vivo. La imagen se quedó fija en Ned, observando la casa de los Simpson desde su ventana. No había música, ni cortes de escena. La cámara temblaba levemente, como si estuviera sostenida por alguien con manos nerviosas. Entonces, se escuchó otra vez esa voz profunda, que no era la de Ned ni la de ningún personaje conocido. Sonaba como un trueno comprimido en un susurro. Ned. Hijo mío. Es hora de limpiar Springfield. El bigote de Flanders se movió lentamente, y respondió con una calma helada. Sí, señor. Sí, lo haré. Su voz no era la misma. Se notaba más grave, carente de humanidad, como si estuviera poseído. La animación cambió.
Ahora la cámara seguía a Ned mientras caminaba hacia la cocina. Cada paso retumbaba con un eco seco. El interior de la casa estaba sucio, cubierto de manchas oscuras en el suelo y paredes, como sangre vieja. Los utensilios colgaban torcidos, oxidados. En la mesa había un cuchillo grande, demasiado detallado para el estilo habitual de la serie. La animación se volvía más realista cada segundo, como si abandonara por completo el mundo caricaturesco para transformarse en algo cercano a una filmación. Ned tomó el cuchillo, y al hacerlo, el zumbido de fondo se transformó en voces claras. Gritos, sollozos, oraciones en idiomas desconocidos. Sentí un escalofrío. No parecía una banda sonora. Era como si alguien hubiera grabado verdaderos gritos humanos y los hubiera colocado allí. De repente, la pantalla mostró un plano del exterior. La casa de los Simpson. Las ventanas estaban apagadas, como ojos cerrados. La cámara se acercó lentamente, atravesando la puerta, hasta llegar a la sala donde Homero estaba sentado en el sofá. Pero Homero no se veía normal. Sus ojos estaban vidriosos, con círculos negros alrededor, como si no hubiera dormido en días. Miraba al televisor apagado, en completo silencio, sin parpadear. A su lado, Marge intentaba coser, pero sus manos sangraban, y los hilos parecían atravesar su propia piel. Lo más aterrador fue Bart y Lisa. No jugaban, ni hablaban. Estaban sentados en el suelo, muy quietos, mirando fijamente a la cámara, como si supieran que alguien estaba observando. Sus pupilas eran diminutas, y no mostraban ninguna expresión. La escena se prolongó varios minutos sin diálogo. Solo silencio y respiraciones lentas. De pronto, la puerta se abrió con violencia. Ned apareció, con el cuchillo en la mano y la sonrisa aún más torcida. La animación se deformó. Sus brazos parecían más largos, sus dedos más delgados, casi como garras. La voz volvió a escucharse, retumbando en la habitación. Cumple, Ned. Cumple lo que te pedí. Homero levantó la cabeza, como si finalmente hubiera escuchado algo. Sus labios se movieron, pero en lugar de su voz, lo que salió fue un gemido gutural, animal, que me revolvió el estómago. Marge gritó, pero su grito estaba distorsionado, ralentizado, como si lo hubieran grabado en una cinta rota. Bart y Lisa se levantaron al mismo tiempo, en silencio, sin apartar la mirada de Ned. Él levantó el cuchillo. La cámara no cortó. No hubo censura ni transición graciosa. Todo estaba filmado en un plano sostenido, incómodo. El cuchillo brillaba bajo la luz roja que venía de la ventana. Antes de que ocurriera lo inevitable, la pantalla se distorsionó, y apareció un frame extraño, como insertado por error. Era una imagen en blanco y negro de un cadáver real, al menos eso parecía. Un hombre tendido en el suelo, con los ojos abiertos, la boca llena de sangre coagulada. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que me helara la sangre. La animación volvió. Ned susurró algo mientras se acercaba a Homero. El señor me ha hablado. Y debo obedecer. El episodio parecía estar preparando un clímax, un sacrificio inevitable. Y lo peor era que cada segundo parecía más real, como si estuviera viendo un registro de algo que jamás debió ser grabado. Ned levantó el cuchillo sobre Homero, y la pantalla se tornó más oscura, casi ilegible, como si el archivo estuviera dañado. Pero el sonido continuaba. Un golpeteo húmedo, repetido, acompañado de chillidos y súplicas que se mezclaban con la voz grave, omnipresente, que seguía ordenando. Uno por uno, Ned. Limpia su pecado. La animación se estabilizó por un instante, y lo que vi no debería existir en una caricatura. Homero yacía desplomado en el sofá, con los ojos abiertos de par en par, mientras un hilo negro y espeso bajaba de su cuello. Marge intentaba huir, pero Ned la alcanzó con una fuerza brutal. La cámara no se apartó. Mostraba cada movimiento, cada espasmo, con un detalle grotesco. La sangre no era amarilla como en Los Simpson, sino de un rojo tan oscuro que parecía real, goteando por las paredes y formando charcos imposibles de ignorar. Lo más perturbador fue Bart y Lisa. No corrieron, no gritaron. Solo miraban a Ned, con expresiones inexpresivas, como si hubieran aceptado lo que ocurría. Cuando Ned se acercó a ellos, la voz volvió a sonar, mucho más fuerte, casi rompiendo los parlantes. Ellos también. Ellos sobre todo. Ned respiraba fuerte, casi jadeando de éxtasis. Y entonces la animación cambió de manera abrupta.
Ya no era el estilo de los Simpson. Ahora era un trazo más realista, con texturas humanas. Los rostros de Bart y Lisa estaban dibujados como si fueran personas reales, niños de carne y hueso. La cámara enfocó sus ojos brillando de terror por primera vez. Justo cuando el cuchillo descendió, el archivo insertó otra de esas imágenes fugaces. Esta vez un grupo de cuerpos reales, apilados en una habitación oscura, con las caras irreconocibles por el deterioro. Duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para revolverme el estómago. La escena regresó a la casa de Flanders. Ned estaba de pie en su sala otra vez, pero ahora estaba cubierto de sangre hasta el pecho. Detrás de él, en la pared, el crucifijo estaba al revés, chorreando un líquido oscuro. Ned sonrió a la cámara, y por primera vez habló directamente al espectador. El Señor me dijo que no estoy solo. Él también te habla a ti. ¿Lo escuchas? La pantalla comenzó a parpadear, mostrando frases en letras rojas. Obedece. No puedes apagarlo. Él está contigo. Intenté cerrar el reproductor, pero no respondía. Incluso cuando apagué el monitor, el sonido continuaba. Respiraciones, murmullos en un idioma extraño, como si estuvieran dentro de mi habitación. Después de varios minutos, la pantalla se volvió negra, con una sola oración escrita en blanco. Archivo copiado correctamente. Me quedé helado. Revisé mi computadora y encontré varias copias del archivo NetGodavi en diferentes carpetas, aunque nunca las había guardado. Algunas estaban renombradas con números. NetGod 2 AVI, NetGod 3 AVI. Hasta llegar a NetGod 13 AVI. No los abrí. No tuve valor. Al día siguiente volví al puesto donde había comprado el disco, pero ya no estaba. Ni el vendedor, ni la mesa, ni siquiera huellas de que algo se hubiera montado ahí. Pregunté a algunos vecinos, pero nadie recordaba haber visto jamás a un hombre vendiendo películas en esa calle. Aún así, investigando en foros ocultos de internet, encontré comentarios de otras personas que hablaban de ese archivo. Algunos decían que lo habían visto en mercados de pulgas, otros que lo descargaron por error desde páginas piratas. Todos coincidían en lo mismo. Después de verlo, escuchaban susurros por las noches, con la misma frase repitiéndose una y otra vez. Él te habla. Obedece. Lo peor es que anoche, mientras intentaba dormir, lo escuché yo también. No en un sueño, no en mi cabeza. Era un murmullo suave, pegado a mi oído, con la misma voz profunda que le ordenó a Ned. Y tengo miedo de que, tarde o temprano, alguien más encuentre ese disco. Porque si yo lo hallé por accidente, cualquiera puede hacerlo. Y entonces será demasiado tarde para todos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te